Bueno, buenas tardes. Buenos días. Buen mediodía. No sé si esto es para... No sé para qué me pusieron esto, pero bueno, que hagan de cuenta que no lo tengo. Me siento totalmente extraña y atada porque tengo cable por todos lados, así que espero no tirar nada ni romper nada de todo esto. Vamos a hablar un rato. Ustedes han venido tratando distintos temas en los teóricos, en la cursada, y ahora nos vamos a adentrar un poquito en la cantidad de agua que tenemos en el organismo, en los compartimentos, cómo se divide el agua dentro del organismo, cómo se regula. Y esto va a ser sumamente importante porque la próxima unidad que vamos a tener, no tan cerquita, pero dentro de poco, va a ser riñón. Y ustedes saben que el riñón cumple una función fundamental en todo lo que es regulación del agua, ¿no? Es el mecanismo que tenemos excretor más importante del agua corporal. Por lo tanto, primero tenemos que, para saber cuál es la función del riñón y cómo regula el agua, tenemos que mirar qué cantidad de agua tenemos en el organismo, cómo se distribuye y qué variables van a intervenir para esa distribución. ¿Sí? Hola. Bueno, decimos que el hombre es una solución acuosa. ¿Por qué? Porque el agua es el mayor componente del cuerpo. Muchas veces nosotros las mujeres usamos eso como excusa. Decimos que tenemos mucha agua, por eso tenemos más peso. Los hombres no tienen tanto problema. Las mujeres en general decimos tenemos mucha agua, por eso tenemos mucho peso. Es el mayor componente del cuerpo. Aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal es agua. ¿Sí? Siempre es un poquito menos las mujeres, pero ese es el valor general que manejamos. O sea, más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. Se dice que podemos sobrevivir varios días sin comer, ¿sí? Pero no podemos sobrevivir muchos días sin ingerir líquidos, sin ingerir agua, ¿sí? Es el medio más importante para disolver todo lo que incorporemos al organismo, porque piensen que cuando ustedes vieron sangre, ¿sí? Gran parte del plasma, el 99% del plasma está formado por agua, ¿sí? Por eso es el disolvente universal. Obviamente, como decíamos al inicio, para que estos niveles de agua se mantengan dentro de los límites normales, tiene que haber un buen balance entre lo que ingresa y lo que egresa de agua al organismo. Y en esto entonces volvemos a hacer hincapié, el efector final o el órgano encargado principalmente de excretar el agua que ingerimos a diario es el riñón, ¿sí? Por eso es que se requiere un correcto funcionamiento del riñón, de los riñones, ¿sí? Y cuando estos órganos no funcionan correctamente, entramos en problemas y ustedes habrán escuchado por ahí, cuando los riñones se hacen insuficientes por diversas patologías, los pacientes tienen que someterse a un proceso que se denomina diálisis, ¿sí? Porque no están en condiciones de que otro órgano dentro del organismo pueda filtrar el agua y excretar el agua corporal. ¿Qué función tiene el agua dentro del cuerpo? Bueno, debido a los puentes de hidrógeno que tiene la molécula de agua, puede absorber gran cantidad de calor. Y como el agua es parte del plasma y la sangre circula por todo el organismo, va a ser ella la encargada de absorber y distribuir todo ese calor por todo el cuerpo, porque es la sangre la que está circulando. Se dice que producimos aproximadamente 2.000 kilocalorías por día, o gastamos 2.000 kilocalorías, 2.500, dependiendo de la actividad de cada uno, ¿sí? Promedio. De esas kilocalorías que gastamos, producimos calor, ¿sí?
como reacción final. Y ese calor que se produce, si el agua no lo pudiera absorber, nuestra temperatura del cuerpo aumentaría muchísimo, ¿sí? Protege y amortigua, claramente. Ustedes habrán visto en anato, ¿no? El líquido amniótico que protege al feto, el líquido cefalorraquídeo que protege el sistema nervioso central, ¿sí? El líquido sinovial. Todos esos líquidos tienen como gran componente al agua y por lo tanto va a estar amortiguando, protegiendo los órganos vitales. Obviamente va a lubricar las articulaciones y va a permitir el transporte de solutos. La mayoría de las hormonas que producimos dentro del organismo, saben que son liberadas muchas al torrente sanguíneo para que circulen y lleguen por ahí y actúen en órganos alejados de su sitio de producción, eso que llamamos sistema endocrino o endocrino, y por lo tanto se van a transportar. Puede ser unidas a proteínas o, como tales, a través del plasma, ¿sí? Por lo tanto, el agua, que es el mayor componente del plasma, va a permitir el transporte de estas sustancias. Va a permitir las reacciones de hidrólisis, porque necesitamos los hidroxilos para distintas reacciones dentro del organismo. Y favorece la circulación y la turgencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros rápidamente vamos a notar cuando una persona tiene un déficit de agua o cuando tiene un exceso de agua. El déficit de agua se va a manifestar en los tejidos, ¿sí? Como tejidos más compresibles, después lo vamos a ver, y están menos turgentes cuando estamos deshidratados o tenemos un grado de deshidratación importante. En cambio van a estar hinchados cuando tengamos un exceso de agua. Eso lo vimos hace poquito cuando vimos microcirculación, ¿se acuerdan? ¿Qué se forma cuando tenemos exceso de una? Bien. ¿Cómo es el porcentaje de agua que tenemos? ¿Es siempre igual a lo largo de toda la vida? Todos tenemos el mismo porcentaje de agua en el cuerpo. Yo hablé al principio de que teníamos un 60% aproximadamente de nuestro peso era agua. No es igual a lo largo de la vida. Los bebés recién nacidos tienen un porcentaje mayor, ¿sí?, de agua corporal, que es alrededor de un 75, un 80%. Esto implica que los bebés recién nacidos, lo primero que hacemos es protegerlos de que no se deshidraten, porque tienen tanto porcentaje de agua que con poca pérdida, si tienen una diarrea o no los hidratamos correctamente, rápidamente se pueden deshidratar. Son, digamos, los dos extremos de la vida son los más vulnerables a los cambios de agua corporal, ¿sí? Los bebés porque tienen muchísimo porcentaje de agua en su peso y los ancianos porque tienen menos porcentaje de agua. Los bebés porque no se pueden alimentar por sí solos. Si nosotros no los hidratamos, no le damos la leche, no les damos líquido, el bebé se puede deshidratar, se puede valer por sí mismo y a veces algunos ancianos tampoco. Entonces, ancianos que están postrados o que no pueden ingerir agua por sí solos, si nosotros no tenemos un buen aporte de líquidos, les podemos llevar a la deshidratación. Y como les decía hoy al principio, siempre entre el hombre y la mujer hay una pequeña diferencia de porcentaje de agua, lamentablemente no es a favor de las mujeres. ¿Por qué estos distintos porcentajes de agua a distinta edad y según el sexo? Porque el porcentaje de agua a su vez varía según cuál es el órgano que estemos mirando, ¿sí? Fíjense, el riñón se encarga de excretar el agua y el riñón tiene un gran porcentaje de agua en su peso. El cerebro también, el músculo también tiene mucha cantidad de agua y los tejidos que menos tienen porcentaje de agua, fíjense, el hueso y la grasa corporal, ¿sí? Esos son los tejidos que tienen menor porcentaje de agua. Entonces, ¿a qué se puede deber que tengamos menos cantidad de agua las mujeres? Porque tenemos más cantidad de glúcidos.
Lamentablemente, muy bien. Bien, ¿vieron hoy que les decía lo de la turgencia de la piel cuando uno, no sé por qué me sale acá, debería haber aparecido después, cuando uno mira la turgencia de la piel, ¿sí? Una forma de mirar cómo está la hidratación de ese paciente, que después lo vamos a ver cuando veamos un poquito de deshidratación, es hacer lo que se llama el signo del pliegue. Si ustedes se hacen ese signo en la palma de la mano, ¿qué les pasa? Se vuelve. En cambio, en un paciente deshidratado, ¿sí?, junto con otros componentes, porque por ahí un anciano que tiene la piel mucho más frágil, me van a decir, le queda también. No, por ahí le queda porque es piel solamente y casi no tiene panícula adiposa, pero si ustedes se hacen este proceso, en su mano debería volver. En cambio, en un paciente deshidratado van a ver que ese signo se mantiene, como lo ven ahí, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? Bueno, les debo ahí. ¿Hay alguno deshidratado? Entonces, la variación en el porcentaje de agua no solo es diferente con la edad, con el tejido graso, como bien dijeron recién, pero también varía en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, la mujer embarazada, como tiene una circulación extra, que es la que tiene que abastecer al bebé durante su crecimiento en la placenta, es una hipervolémica fisiológica. Eso es un mecanismo fisiológico normal de nuestro organismo. Ustedes por ahí habrán visto en sangre que tiene una anemia fisiológica la embarazada porque tiene un mayor porcentaje de plasma que de eritrocitos, pero eso es para favorecer la circulación en la placenta. En cambio, en el caso del tejido graso, la relación con el agua es totalmente inversa. Las personas con mayor cantidad de tejido graso tienen menor proporción de agua, ¿sí? Yo no me enojo si llega a bajar algún mate, ¿eh? No sé, hay que salir acá, no tengo. Bueno, ¿cuánto necesitamos de agua? No depende del peso, la altura. Perfecto. ¿Sí? Nosotros decimos promedio 2 litros aproximadamente para un adulto, pero probablemente la actividad que tenga yo no sea la misma que la de ustedes o la de algún deportista, ¿sí? No es lo mismo el requerimiento de agua que hacemos, de hecho, ustedes me lo pueden decir, no es la misma cantidad de agua que toman hoy con 6 grados, no sé cuánto, que en verano, que hay 30 grados, ¿sí? Entonces, varía mucho de acuerdo al peso, de acuerdo a la actividad física, de acuerdo a la temperatura ambiente que hay. Bien, allá se están hidratando muy bien. Entonces, aproximadamente es para que tengan una idea, nada más. Después lo van a volver a ver en clínica. Pero el recién nacido aproximadamente requiere 150 litros por kilo. Obviamente porque dijimos que su porcentaje de agua es mucho mayor. A medida que va creciendo ese bebé que es lactante, necesita un poquito menos, el preescolar o un cachito menos, ¿sí? Y decimos que el adulto requiere entre 2 y 3 litros por día, ¿sí? Aproximadamente. En general se dice 1500 mililitros por metro cuadrado por día o 1 mililitro por cada kilocaloría gastada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos mayor actividad física, vamos a necesitar mayor requerimiento de agua, ¿sí? Eso es una cosa muy general y varía, otra vez, ténganlo en cuenta. A ver. ¿Agua solamente fuente de agua de como agua o también cuenta la de las frutas, la de un té que se pueda mañana? Ahora vamos a ver. Porque los alimentos también tienen agua, incorporan agua, pero es muy poquito. Hay alimentos que tienen mayor cantidad de agua y hay alimentos que tienen menor cantidad de agua. Ustedes lo van a ver dentro de poco cuando vean metabolismo, ¿sí? Ahí vamos a ver, vamos a clasificar los alimentos y vamos a ver cuáles tienen mayor componente de agua. Pero la realidad es que la mayor cantidad de agua que se incorpora al organismo es como bebida, ¿sí? Es como bebida, como agua como tal, saborizada, no saborizada. Lo ideal sería tomar agua pura, ¿sí? Sin aditivos, sin azúcares. Yo tengo una hija que es nutricionista, así que imagínense, no hay que agregarle nada. Y muchas veces, ¿qué hacemos? A mí, los que me conocen saben que me gusta tomar mate, y a veces el mate uno dice, no, pero tomé todo el día mate. No es lo mismo.
es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y este es un cuadro que no se ve muy bien. Perdón, ¿me lo pasás por ahí? Y por allá. No se ve muy bien, pero se los traje simplemente para que tengan en cuenta. Esto es, créanme, temperatura media. Y esto es acá, ¿no? En grados, porque acá está en Fahrenheit. Y acá es requerimientos diarios de agua. Obviamente hoy, supónganse que un trabajo de 2.800 kilocalorías, o sea, lo que llaman trabajo ligero, lo que podríamos tener nosotros por día. Fíjense que con 10 grados nosotros necesitamos 2,5 litros, 3 de agua. En cambio, si hay 30 grados, el requerimiento de agua aumenta casi al doble. ¿Sí? Entonces, como bien dijeron ustedes, varía no solo con la edad, con el peso, con el sexo, sino también con la temperatura ambiente. Entonces, dijimos 2/3 o 60% de nuestro cuerpo o de nuestro peso corporal es agua, ¿sí? Para los hombres, un poquito menos para las mujeres, el resto es tejido sólido. De ese 60%, que es el que nos vamos a quedar para hacer un número más redondo, el 60% de nuestro peso, ¿dónde está distribuida el agua dentro del cuerpo? Bueno, mayormente dentro de las células. Es lo que llamamos compartimento intracelular, es decir, el agua que tienen adentro las células. El tercio restante de ese porcentaje corresponde a lo que llamamos fluidos extracelulares, ¿sí? Lo que está por fuera de las células. Y lo que está por fuera de las células, a su vez, lo vamos a dividir en un líquido intersticial, que es la mayor parte de este extracelular. ¿Se acuerdan que el intersticial es el líquido que baña las células y que está entre los vasos sanguíneos y las células? Y el 20% restante de este líquido extracelular es lo que compone el plasma sanguíneo. ¿Está? Vamos a ir viendo de a poquito cada vez más, con más detalle. Entonces, asumiendo, como siempre hacen los libros, generalizando, que tenemos un adulto de 70 kilos aproximadamente, hombre, cuyo porcentaje de agua corporal es un 60%, tenemos aproximadamente 42 litros de agua. De esos 42 litros de agua, el intracelular es un 40% de esto, con lo cual son aproximadamente 28 litros. Y el extracelular son 14 litros. ¿Está bien? De este extracelular tenemos una parte intravascular, o lo que dijimos que era el plasma, que son aproximadamente 2,8 litros. ¿Se acuerdan que siempre decimos que el plasma son 3 litros aproximadamente? El intersticial es la proporción más abundante del extracelular, son 11,2 litros. Esto obviamente va a variar según qué libro lean y demás, pero son números aproximados, como para que ustedes tengan una idea. Y lo que llamamos transcelular es un porcentaje muy muy chiquito, que ahora lo vamos a desmenuzar un poco de qué se trata. Entonces, cuando analizamos los volúmenes relativos, como decíamos al inicio, el intracelular son 2/3 de ese porcentaje de agua corporal total, y el extracelular es 1/3, o sea, es lo más pequeño. A su vez, el extracelular, que dijimos que era esto, lo dividimos en plasma y en líquido intersticial que baña a las células. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué es el espacio transcelular, que dijimos que era parte del componente extracelular, que era muy muy bajito? Bueno, son lo que llamamos espacios potenciales. ¿Qué son los espacios potenciales? Vieron que entre las serosas, como puede ser la pleura y el pericardio, ¿sí?, hay una pequeña, mínima cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque si las serosas rozan entre sí, se dañan, se genera inflamación. Entonces,
esa pequeña cantidad de líquido siempre es constante, ¿sí? Es mínima, son 100 mililitros, menos de 100 mililitros. Pero ¿qué podría ocurrir? Como vamos a ver ahora, dentro de... Que varíe ese líquido. Que varíe ese líquido. ¿Y por qué podría variar? Y porque hay una infección en el pulmón, y entonces el líquido que trasuda, ¿se acuerdan que veíamos, cuando veíamos microcirculación, que había tejidos que tenían distinta presión intersticial, ¿sí? Presión hidrostática intersticial? Bueno, el pulmón no se puede expandir demasiado porque está rodeado por la pleura. El corazón tampoco, porque está rodeado por el pericardio. Bueno, si estos tejidos por alguna razón sufren una inflamación o alguna enfermedad, el líquido que trasuda se puede acomodar entre estas serosas, ¿sí? Cuando se acumula ahí se denomina, por encima de valores normales, se denomina derrame. Ustedes habrán escuchado seguramente que tuvo una neumonía con un derrame pleural, ¿sí? Acumulación de líquido entre la pleura, acumulación de líquido mayor a 100 mililitros aproximadamente, o derrame pericárdico. Se acumula líquido entre las capas del pericardio y entonces comprime al corazón y eso es muy peligroso. Pregunta, en caso de un gran aumento de líquido, entonces ocurre una extravasación también en la que el líquido sale de manera... Si se acumula, el líquido se acumula entre las hojas, por ejemplo en el derrame pleural, y bueno, acá tenés el derrame pleural, mira, ¿ves? Si hay alguna, suponete una neumonía, es muy común una neumonía en un paciente añoso, o no tanto, depende de la patología, depende del patógeno que le haya dado origen, que se acumule líquido por efecto de la inflamación. ¿Se acuerdan que ahora ustedes están viendo inmunidad? Entonces, todas las células inflamatorias que confluyen al lugar para tratar de atacar al patógeno que invadió, generan inflamación, ¿sí? Así como lo veíamos como genera una inflamación en la piel o en cualquier otro tejido. Si ese líquido se acumula por encima de lo normal, ¿sí? Se puede evidenciar en una placa radiográfica, como lo vemos allá. Y se ve opaco, ¿sí? No se ve. Fíjense que cuando hay aire en los pulmones, se ve negro, porque el aire deja pasar los rayos X, ¿sí? En si hay líquido, como pasa en este caso del derrame pericárdico, fíjense que se ve opaco, blanco, porque los rayos X no pueden atravesar el líquido o le refractan los rayos X, entonces se ve opaco. Y eso es peligroso. ¿Qué hay que hacer? Drenarlo, ¿sí? Hay que punzar la pleura y drenar ese líquido, o el pericardio, ¿sí? Drenar. Pero son, otra vez, espacios potenciales, no son, normalmente tienen muy poquita cantidad. El problema es que muchas veces son espacios en los que se puede acumular y por ahí son espacios difíciles de medir cuánto se acumuló ahí, pero sí se puede evidenciar ante una infección o una inflamación o una miocarditis. ¿Cómo hacemos para medir los distintos compartimentos acuosos que tenemos en el organismo? No es fácil. Podemos usar varios métodos. Lo que se usaba antes, que hoy casi no se usa, son los colorantes. Es decir, si yo quiero medir un espacio en particular en algún paciente que tenga una situación crítica y necesito saber qué volumen tiene ese espacio, antes se usaban los colorantes, que tienen, claramente son baratos, son de fácil ejecución, podemos inyectar, pero no tienen mucha precisión. En cambio, hoy en día, si uno quisiera medir un poco con mayor precisión los distintos espacios, podría usar métodos radiactivos. Obviamente son un poco más caros, hay que manejarlos, los tiene que manejar gente que esté entrenada y dentro de lugares adecuados. Las unidades medidas obviamente van a depender de el método radiactivo, pero en general se miden en curie, microcurie o milicurie, porque el curie es una unidad muy grande, o el sievert, y necesitamos
equipos que puedan medir la radiactividad. Una cosa que hoy en día se usa mucho, que no exactamente mide el agua corporal, pero sí nos da una idea de la proporción de agua que tenemos, es lo que se denomina bioimpedancia. ¿Quién conoce la bioimpedancia o la impedancia bioeléctrica? La balanza de... ¿Qué se hace esa balanza? ¿Qué haces en la balanza? ¿Fuiste? Tiene todo el porcentaje de grasa, de músculo, Claro. de huesos. Esa balancita, que probablemente más de uno que haya ido a una nutricionista la tenga, esa bioimpedancia lo que hace, como les dice ahí, es emite una pequeña corriente eléctrica, ¿sí? Que la idea es que circule por todo el organismo. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos hoy al inicio, tenemos un gran porcentaje de agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa pequeña corriente eléctrica que se emite luego se recoge por otro lugar, y lo que uno puede saber es cómo circuló esa corriente eléctrica dentro del organismo. Si hay más agua, va a circular rápido, y si tenemos más grasa, le va a costar más, porque la grasa no es buena conductora de la electricidad. Entonces, estas balancitas, como decía ella, que se usan, si bien nos dan una idea aproximada del tejido graso y del tejido muscular, ¿sí? Nos pueden orientar, pero no son muy precisas. Simplemente nos van a orientar siempre y cuando estemos dentro de pesos no demasiado por encima o por debajo del normal. Por eso se usan para medir agua corporal total en individuos con normopeso o sobrepeso moderado, ¿sí? Porque ya después, cuando tenemos individuos con un sobrepeso muy elevado, no nos sirve porque es demasiada grasa la que tienen. Y nos da una idea de grasa magra y tejido graso. Obviamente tampoco nos sirve para un enfermo. Es una aproximación que se hace hoy en día. Claro, se usa el plicómetro, que se llama, ese pliegue, pero eso es para ver tejido graso y tejido magro, ¿sí? Ahí ya no tanto para ver agua. Bueno, ¿cómo vamos a medir cada uno de los compartimentos? Dijimos, hay un compartimento plasmático y un compartimento intersticial. Esto corresponde al extracelular, y un compartimento intracelular. ¿Cómo hacemos para medir individualmente cada uno de ellos? Fíjense, Evans Blue es un colorante, ¿sí? Con un colorante que se inyecta en vía sanguínea, ¿sí? Podemos llegar a medir el compartimento plasmático. La inulina, que es una sustancia que ustedes van a ver que también se inyecta, es un polímero, se inyecta y la vamos a usar mucho para medir filtrado glomerular cuando veamos riñón. También nos da una idea, pero lo que mide es todo el volumen extracelular. Y la antipirina, o el agua tritiada marcada radiactivamente, es la única que nos va a permitir medir la cantidad de agua corporal total, ¿sí? ¿En qué se basan estos métodos de dilución de un indicador, por ejemplo? Bueno, la idea es esta. Nosotros, si incorporamos un indicador a un recipiente, en este caso, sabemos qué cantidad de indicador inyectamos y vemos en qué volumen se distribuye, calculando la concentración, ¿no? Claramente, para inyectar algo en el organismo tenemos que asegurarnos de que no sea tóxico, ¿sí? Y que lo podamos inyectar y que tenga estabilidad metabólica. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vamos a necesitar, vamos a usar para medir los distintos compartimentos, rápidamente se empiezan a excretar por el riñón. Si nosotros lo inyectamos en el compartimento extracelular, rápidamente el riñón empieza a filtrar ese plasma y se puede eliminar. O lo puede tomar el hígado y metabolizarlo, ¿sí? Entonces, si rápidamente es metabolizado, no me sirve. Necesito algo que tenga cierta estabilidad y se distribuya uniformemente en el compartimento que quiero medir. Entonces,
Para medir agua corporal total dijimos agua marcada con tritio, ¿sí? O agua deuterada, cualquiera de las dos son aguas marcadas radiactivamente. Para el extracelular, fíjense, ¿qué podemos usar? Sodio radioactivo, ¿sí? Porque el sodio es un ion que está en el compartimento extracelular, por fuera de la célula está muy concentrado. Inulina, que era lo que les comentaba hoy, que vamos a ver cuando veamos riñón, o yodo, marcado radioactivamente también. ¿Cómo medimos el compartimento intracelular, lo que llamamos el LIC? Y no hay forma. Tenemos que medir el agua corporal total y restarle el compartimento extracelular. ¿Cómo hacemos para medir el líquido intracelular? Imposible, hay que entrar a toda y cada una de las células, ¿no? Volumen plasmático, o sea, la cantidad de plasma. Podemos marcar la albúmina, que es una de las proteínas más abundantes, con yodo 125, que es radiactivo, ¿sí? Como sabemos, las proteínas no pueden atravesar las paredes de los vasos, con lo cual van a quedar confinadas al compartimento plasmático. También podemos usar el fibrinógeno, que ustedes lo vieron también hace poquito, marcado. Para medir volumen sanguíneo, por ejemplo, glóbulos rojos, los podemos marcar con cromo 51, ¿sí? Y para el líquido intersticial tenemos que hacer el mismo camino que hacíamos acá, una resta entre el volumen extracelular y el volumen plasmático, porque también es muy difícil de medir, ¿sí? Solito. Bueno, entonces nosotros sabemos que para medir la concentración en uno de los compartimentos tenemos que conocer qué cantidad de colorante o sustancia que estemos inyectando, tenemos que conocer la concentración, la cantidad exacta, y tenemos que ver en qué volumen se va a distribuir, ¿sí? Para eso tenemos que saber qué concentración alcanzan en ese compartimento. Y una de las cosas que se hace es, suponiendo que el indicador que vamos a inyectar vaya a plasma, por ejemplo, supóngase que ponemos albúmina marcada radiactivamente, lo primero que se hace es inyectarlo vía endovenosa, y lo que vamos a hacer es medir en este eje la concentración de lo que estamos inyectando, y acá en este eje lo que estamos haciendo es distintos tiempos a los cuales vamos a tomar una muestra, ¿sí?, de ese compartimento para medir cómo va cambiando la concentración del indicador. Claramente desde que lo inyecto, que es el tiempo A, hasta que comienza a aparecer, tarda, ¿sí?, en empezar a verse la concentración, y claramente va a ir aumentando su concentración, y yo puedo ir tomando distintas muestras a distintos tiempos, y de esa manera podemos hacer un cálculo aproximado de cómo se estaría distribuyendo en ese compartimento si fuera una distribución uniforme, y pensando que no tiene toda la recirculación o el metabolismo, porque pensemos que rápidamente estas sustancias las toma el hígado, las empieza a metabolizar o se empiezan a excretar por el riñón. Eso es inevitable, sobre todo en el extracelular. Stewart Hamilton, que ustedes lo habrán visto por ahí para volumen minuto, lo que hizo fue algo parecido, es decir, método para medir gasto cardíaco por dilución del indicador. Él inyectó un indicador en un compartimento, esperó que se distribuya por todo el torrente sanguíneo y después empezó a tomar muestras de ese indicador, ¿sí? Él fue el que estableció este método. Una forma de medir gasto cardíaco también, quizás lo vieron con la unidad de hemodinamia o de cardíaco, es este catéter que está en el trabajo práctico. ¿Lo vieron? ¿No? Bueno, este catéter se denomina catéter de Schwann-Ganz, porque es el señor que lo escribió, y se usa para medir volumen sanguíneo, ¿sí?, que sería un parámetro a medir. ¿Cómo hace? Lo hace por termodilución. ¿Qué quiere decir?
Esto es lo que se introduce dentro del paciente, ¿sí? Esa vía. Y fíjense que dentro de este catéter hay 5 vías más que quedan por fuera del paciente, obviamente, ¿no? Lo que entra en la vena del paciente es simplemente esto. Se hace llegar en general por una vena central. Y fíjense que el catéter se introduce por una vena y se hace llegar primero hasta la aurícula izquierda, ventrículo derecho, arteria pulmonar y camino hasta que el diámetro le permite enclavarse en algún vaso del pulmón, generalmente pequeño. ¿Qué nos permite evaluar este catéter? Fíjense que tiene varias vías extras. Por un lado, el volumen sanguíneo, por el otro nos va a permitir medir las presiones, ¿sí? Y por otro lado, nos va a permitir medir lo que denominamos presión cuña o presión acuñada. Vamos por partes. Uno de estas vías lo que hace es, el catéter tiene en su extremo un transductor, ¿sí? Ese transductor, a medida que va pasando por las distintas cavidades cardíacas, lo que hace es detectar presión, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos el catéter que va, obviamente es radioopaco a los rayos, con lo cual el que maneja el catéter va viendo por dónde guía el catéter, ¿no? A medida que se va introduciendo en las distintas cavidades, nosotros vamos a ir viendo en la pantalla del monitor las presiones de cada una de las cavidades. Entonces, cuando entra en aurícula derecha, fíjense que la presión es muy bajita y varía muy poco. Cuando llega a ventrículo derecho, la presión sube un poco. ¿Se acuerdan que, bueno, todavía no lo vimos, pero es de aproximadamente 25, 26 milímetros de mercurio como máximo? Es el izquierdo, ¿no? Cuando pasamos a arteria pulmonar, fíjense que otra vez la presión oscila un poco menos. Y cuando se enclava en lo que llamamos algún vaso pequeño del pulmón, la presión vuelve a ser bastante bajita. Una vez que se enclava, el diámetro del catéter no le permite seguir más, se infla este globito que le permite desde afuera, con alguna vía de estas, se introduce un poquito de aire a ese globito y se lo infla, como si fuera un pequeño globito, y ahí se mide lo que se denomina presión en cuño o presión acuñada. ¿Qué es eso? La presión que vamos a medir ahí es muy similar a la que vamos a encontrar en la aurícula izquierda, a la cual no podemos llegar, ¿sí? Porque no nos da el diámetro para llegar hasta allá. Entonces, la idea es que esto permite medir presiones, presiones en cavidades derechas, permite medir presión en aurícula izquierda o estimar la presión en la aurícula izquierda, y por otro lado nos va a permitir medir volumen sanguíneo, que era para lo que originalmente lo traje acá, por termodilución. ¿Qué quiere decir? Que este catéter, un poquito antes de su terminación, tiene una pequeña fisura. Por ahí, por una de estas vías, le vamos a hacer llegar una pequeña cantidad de volumen a una temperatura fría. ¿Qué quiere decir? La sangre está a 37 grados. Le vamos a inyectar un pequeño volumen de solución fisiológica fría, o sea, de menor temperatura que 37. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver en otro pedacito del catéter hay un termistor, que es un sensor de temperatura. Entonces ese sensor de temperatura va a ir detectando cómo cambia la temperatura de la sangre de acuerdo a la cantidad de líquido frío que le inyectamos. Obviamente todo esto va a ser en un paciente crítico en el cual yo necesite medir con precisión volumen sanguíneo, si no, no le voy a colocar un catéter. Seguramente este paciente está en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Quiero medir el volumen sanguíneo de un paciente, es probablemente que sea un paciente de mucho cuidado. Entonces, las curvas que describe el cambio de temperatura, si acá vemos cambio de temperatura de acuerdo a lo que inyectamos, esto sería cómo va
descendiendo la temperatura, perdón que le saqué el eje, acá necesitaría el eje, acá va descendiendo la temperatura. A medida que yo inyecto esa cantidad de líquido más frío o esa solución fría, la temperatura va descendiendo y luego retorna a la normalidad porque se mezcla con el resto de la sangre. Si yo tengo un volumen elevado, fíjense hasta dónde llega. En cambio, si yo tengo un volumen sanguíneo bajo, fíjense que abajo la curva es bastante diferente. Y esto no nos tenemos que ver porque es el ejemplo de qué pasaría si tenemos algún artefacto, algún problema en esa inyección y no estamos detectándolo correctamente. O sea que nosotros con este catéter tenemos la posibilidad de evaluar varias cosas diferentes. Por un lado, presiones en las distintas cavidades cardíacas. Por otro lado, podemos llegar a medir volumen minuto, ¿sí? Y denominamos presión en cuña, que es la presión que estimamos en la aurícula izquierda. Bueno, entonces... Sí. ¿En la aurícula izquierda? Sí, presión en cuña es la que tomamos a nivel del capilar pulmonar y que suponemos que va a ser muy parecida a la aurícula izquierda. Entonces, hasta acá los distintos compartimentos. ¿Qué particularidad tienen estos compartimentos donde vimos distribuida el agua corporal? Fíjense, la concentración de electrolitos y proteínas en los distintos compartimentos, fíjense cómo está. Si vemos en miliequivalentes por litro, acá tenemos lo que llamábamos extracelular, plasma intersticial y el intracelular. ¿Esto lo vieron ya? El principio de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Fíjense, la cantidad de cargas negativas o de aniones y de cationes es lo mismo para el intersticial. Estos dos son los componentes del extracelular y son muy parecidos, ¿sí? Y el intracelular, si bien tiene otro nivel de cationes y aniones, también se mantiene ese principio de electroneutralidad. A pesar de que tenemos distintos componentes, distintas proporciones o equivalentes de cationes y iones en uno y otro, en todo se mantiene esto de lo que se denomina principio de electroneutralidad. Es igual cantidad de cargas positivas y negativas en cada uno de los compartimentos. Y acá tenemos los números reales, ¿no? Otro. ¿Sí? Sí. La cantidad es exactamente igual. El cuadrito que veíamos recién, más explícito con números reales. Lo mismo pasa para el intersticial con un valor en cambio era bastante mayor, porque sigue siendo igual cantidad de aniones y de cationes. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos compartimentos? La cantidad de proteínas, ¿sí? El plasma y el intracelular tienen una cantidad de proteínas importante, ¿sí? Es importante para lo que van a ir a... ¿Ustedes ya tuvieron el teórico de pH? ¿Y vieron lo que es el anion gap? La brecha aniónica, bueno, entonces es importante para tener en cuenta esa diferencia que hay de aniones, ¿sí? Y que se puede modificar frente a distintas patologías, como puede ser una diabetes o, ¿sí? Una metabólica. ¿Qué llama la atención? Primero que vimos que tenemos igual cantidad de cationes y aniones en cada uno de los compartimentos. Ahora, fíjense que a pesar de esto, sorprendentemente, la osmolaridad es igual. ¿Lo ven? En el intra
Y en el extra, la osmolaridad es igual. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Se genera? Si hay diferencia, empezar un intercambio, se puede llevar. ¿Intercambio de qué? Agua. ¿Sí? El agua va a ser el que pueda permear a través de la membrana y compensar, ¿sí?, si hay un cambio de osmolaridad. ¿Está bien? Porque sabemos que los iones no son permeables a la membrana, ¿no? Entonces, el agua va a tener esta osmolaridad equivalente en cada uno de los compartimentos, porque si no, sería riesgoso para determinadas células, como vamos a ver más adelante, que cambie la osmolaridad, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a hacer un poquito de historia. No sé por qué me queda afuera. La pantalla no debe estar. A ver si podemos bajar un cachito más la pantalla. No. No. Es el cañón. Bueno, este señor, Claude Bernard, es el padre de la fisiología experimental. Así se denomina. Este francés, él dijo que lo que rodeaba al hombre no era el aire, no era la atmósfera. Lo que rodeaba al hombre era un medio. Las células podían tomar los nutrientes y eliminar los desechos en él. Él decía que para tener buena salud había que tener un líquido extracelular, después le denominamos líquido extracelular, estable. Y él denominó al líquido extracelular medio interno. ¿Sí? Y el medio interno de ahora en más para la clínica va a ser como el Padre Nuestro. ¿Sí? Porque lo tenemos que aprender a manejar correctamente. Si nosotros hacemos cambios o se generan cambios en el líquido extracelular, podemos generar graves problemas a las células que no tienen mecanismos para adaptarse a cambios del extracelular. El extracelular sí va a poner un montón de mecanismos en marcha para reacomodar o su osmolaridad o el agua que contiene, pero las células no han desarrollado mecanismos adaptativos y dependen de esto que es el mar que las baña. Un poquito más tarde, este señor Cannon acuñó el concepto de homeostasis. Y él decía que el medio extracelular tenía que ser estable, pero era cambiante a su vez. O sea, lo ideal era que fuera estable para bañar las células, pero no era, estaba constantemente cambiando, estaba constantemente adaptándose para bañar a esas células correctamente, ¿sí? Que era lo que decíamos al inicio. Cannon fue en la Primera Guerra Mundial, lo llamaron para lo que eran los pacientes que entraban en shock, ¿sí? Se fue a Francia a trabajar, él trabajaba en Harvard, y lo llamaron a Francia para atender a los pacientes que llegaban en shock, ¿sí? Y él ahí trabajó con otros investigadores y aprendió un montón, y al poco tiempo editó un libro sobre su aprendizaje de estos pacientes con shock, y también empezó a disecar lo que era el plasma y hacer preparaciones de plasma para poder salvar a estos pacientes que llegaban en shock, a estos soldados que estaban en la guerra, ¿no? Así que tal es así que en la Segunda Guerra Mundial vuelve y lo mandan desde Estados Unidos como jefe del equipo para los soldados que entraban en shock. O sea, él hizo todo un aprendizaje de lo que era el plasma y el extracelular y la importancia que tenía para salvar los distintos tejidos, en este caso de los soldados y a nosotros de nuestros pacientes. Entonces, en la clínica vamos a llamar al extracelular medio interno.
la homeostasis de ese líquido extracelular o medio interno, obviamente es fundamental porque de la presión que tenga ese extracelular es como se van a perfundir los tejidos, y dentro de ese extracelular el sodio es uno de los componentes fundamentales, como habrán visto ustedes, no solo para las células excitables, sino para mantener la osmolaridad. Entonces, ¿cómo se regula el líquido extracelular, que dijimos que es el único que tiene mecanismos? Hay dos sistemas separados, pero que trabajan en conjunto para mantener al extracelular en condiciones. El volumen del líquido extracelular lo vamos a ajustar a través del contenido de sodio, ¿sí? Y la osmolaridad del extracelular la vamos a ajustar a través del contenido de agua. Obviamente cada uno actúa por separado, tiene sensores diferentes y efectores, pero el más importante efector para regular tanto el sodio como el agua es el riñón. En caso del volumen extracelular, lo que vamos a hacer es regular la excreción urinaria de sodio, y en caso de regular la osmolaridad, lo que vamos a hacer es regular la excreción urinaria de agua. Al principio decíamos que hablábamos de la necesidad de incorporar agua al organismo para estar bien hidratados, pero esto tiene que ser un balance, es decir, la cantidad de agua que incorporamos en teoría debería ser igual a la cantidad de agua que eliminamos, porque si este balance fuera positivo empezamos a retener agua, y si fuera negativo nos deshidratamos, ¿sí? Y acá viene lo que ustedes preguntaban: ¿cómo incorporamos el agua al organismo? Bueno, la mayor parte del agua es a través de lo que tomamos o de lo que incorporamos con la comida, ¿sí? Aproximadamente, acá da un valor promedio, 2,2 litros. A estos 2,2 litros le tenemos que sumar 300 mililitros aproximadamente, que se producen cuando metabolizamos los alimentos dentro del cuerpo, ¿sí? Obviamente la cantidad de agua que se produce por metabolismo depende de lo que esté quemando. Si yo como más carbohidratos o menos carbohidratos, eso lo sabrán por bioquímica, ¿no? Si quemamos carbohidratos se produce medio mililitro de agua, si quemo proteínas un poquito menos, y si quemo lípidos un poco más, ¿sí? Ahora bien, fíjense que el ingreso de agua normalmente es con la comida y la bebida, y el egreso, la mayor parte, aproximadamente 1,5 litros, es por la orina, por lo que produce el riñón. Después eliminamos una pequeña cantidad, 100 mililitros, con las heces, y después eliminamos por la piel, ¿sí? Pérdidas insensibles se llama piel, y por pulmones, porque con la respiración también eliminamos vapor de agua, con lo cual eliminamos una parte del agua. Entonces, el ingreso que se produce debería ser exactamente igual a lo que egresa, y ese balance ideal sería 0, ¿sí? Una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos metabolizando los alimentos, nuestro organismo produce un montón de secreciones, ¿sí?, que no las vamos a tener en cuenta para el balance de agua, porque normalmente se reabsorben. Es decir, fíjense, producimos con las glándulas salivales, con las glándulas gástricas, con el páncreas exócrino, con el hígado y con la cantidad de secreciones en el intestino, eso suman 7 a 8 litros diarios. Pero eso normalmente se reabsorbe, no se pierde, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Que si el... A ver. No le damos tiempo al intestino para que pueda reabsorber todo eso que se secretó. Por eso es el riesgo de las diarreas, ¿sí? Porque es un tránsito intestinal acelerado.
Entonces, todo esto que secretamos para digerir un alimento, si tenemos un tránsito aumentado, el peristaltismo intestinal va a ayudar a que se expulse más rápido y por eso la diarrea tiene una consistencia más líquida y perdemos gran cantidad de líquido, ¿sí? No solo el adulto, sino el bebé. Entonces, los riesgos con la diarrea es que nos deshidratemos, ¿sí? Perdemos líquidos y perdemos sales, ¿sí? Que se secretan en esa digestión. Obviamente, cuanto más intensa es la diarrea, más riesgo. Entonces, ¿qué podría pasar? Que haya una anormalidad en este balance. No me queda mucho. ¿Quieren que sigamos o quieren que paremos? Bueno, entonces, el agua. Volvemos a hacer el repaso. Dividida en un compartimento intracelular y un extracelular, ¿sí? Lo que ingresa al organismo debería ser lo mismo que egresa. Para que este balance sea cero, ¿quién es el órgano fundamental que tiene que funcionar correctamente? El riñón. ¿Qué podría pasar para que haya un balance positivo o un balance negativo de esta cantidad de agua? Para que haya un balance positivo, es decir, que ganemos más agua de lo que sale, podría ser una sobrehidratación, que tomemos más agua que lo habitual, o los pacientes, como decíamos hoy, que tienen insuficiencia renal o los riñones no funcionan correctamente y entonces no pueden eliminar ese líquido y empiezan a retener. Y el balance negativo podría ser por menor entrada o por mayor salida. Por ejemplo, dijimos los pacientes añosos, que después vamos a ver por qué podría pasar que se deshidraten rápido. Por ejemplo, como hablábamos recién, por una diarrea del tránsito o por vómitos. Y ni les cuento si es ambas cosas. ¿Cómo evaluamos el extracelular? ¿Cómo sabemos si un paciente tiene un exceso o una pérdida de líquido en este medio interno? Bueno, por un lado, el signo del plasma que hablábamos hoy, ¿no? Ver la turgencia de los tejidos. En el bebé es más difícil eso. En el bebé lo que se evalúa es el peso corporal. Entonces los tenemos que ir pesando todos los días para ver si hay cambios en el peso corporal. Y si ustedes piensan un poquito, más de uno alguna vez habrá hecho algún ejercicio o por alguna razón está en déficit de agua su organismo. ¿Qué les pasa a las mucosas cuando se secan? Se secan, tienen los labios secos, es la forma más fácil, y las mucosas, fíjense, la lengua es típica, parece blanca y toda como quebrada, ¿sí? Entonces, son signos de que un paciente, en este caso, está en déficit de agua, ¿sí? ¿Por qué es el riesgo de los bebés? Porque ellos no se pueden valer por sí mismos. Cuando son pequeños, dependen de la hidratación que le da sus familiares, o en el caso de que esté internado, por cuánto líquido le estamos haciendo llegar. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en la clínica es cómo manejamos la hidratación de los pacientes, es decir, cómo manejamos el líquido extracelular de ese paciente, porque la vía que le ponemos, ni bien llega al hospital o a la guardia o a lo que sea, todo ese líquido inicialmente va al extracelular. Entonces es muy importante manejar este compartimento, ¿sí? Porque es el que baña las células. Acuérdense de Cannon, es el que baña las células y es el único medio que tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿sí? Entonces, en estado estacionario, si está todo bien, las moléculas pequeñas y los iones están equilibrados en los distintos compartimentos. El extracelular dijimos que en el extracelular cumplía un rol fundamental el sodio, por lo tanto el sodio va a ser el representante del volumen extracelular. Y todos los compartimentos son isoosmóticos.
Bueno, si pudiéramos contar cada partícula disuelta en el agua de un compartimento, veríamos que todos tienen 300 miliosmoles, que era lo que decíamos que era normal. Y lo importante acá es que si nosotros manipulamos el fluido en un compartimento, vamos a tener efecto sobre el otro compartimento, ¿sí? Si nosotros cambiamos el número de partículas en 1, lo que puede ocurrir es que, como me decían ustedes al inicio, lo que pueda fluir de un compartimento a otro sea el agua, no las partículas, porque las partículas en la mayor parte son impermeables al agua, ¿sí? Entonces, lo que va a permear a través de estos dos compartimentos, lo que se va a mover a través de las membranas va a ser el agua. Y acá, Darrow-Janet creó este diagrama para intentar mostrar de una manera didáctica cómo se establecen los distintos equilibrios osmóticos en los compartimentos del organismo. Entonces, por un lado vemos osmolaridad, ¿sí? U osmolalidad, si es por kilo o si es por litro, ¿sí? La mayoría, dijimos que los compartimentos todos tienen 300 miliosmoles, ¿está bien? En este lado tenemos, en el eje X tenemos volumen de los distintos compartimentos. Dijimos que el intracelular, que era el más abundante, tenía aproximadamente 28 litros, el extracelular tenía 14 litros y 3 de plasma, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos, y ahora cada rectángulo de estos representa la masa osmolar de cada compartimento, ¿está bien? Entonces, si multiplicamos el volumen, estos 28 litros por 300, nos va a dar que este compartimento tiene aproximadamente 8.400 miliosmoles y este, obviamente, va a tener la mitad, ¿está bien? ¿Cuál es el otro? Multiplicar, multiplicar los 300 miliosmoles por el volumen del compartimento, asumiendo que los dos están en estado estacionario. O sea, tenemos un total de 2.600 miliosmoles en el organismo, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir si ocurre o si un paciente aparece con una deshidratación? Vamos a ver qué es lo que pasa con estos compartimentos cuando alguien se deshidrata, ¿sí? ¿Cuáles son los probables grupos de riesgo de deshidratarse? Bueno, los que vimos al inicio. Los ancianos, por varias razones. Primero, porque pierden la sensibilidad del mecanismo de la sed. Seguramente más de uno de ustedes tiene algún abuelo que le tiene que decir: abuela, ¿tomaste agua hoy? Decir: no tengo sed. No tienen sed, pierden la regulación del mecanismo de la sed. Entonces a los ancianos hay que hidratarlos, ¿sí? También pierden el control de el mecanismo sensor de la temperatura corporal, tampoco funciona muy bien, entonces a veces ni siquiera hacen fiebre y tienen una infección o tienen un problema renal, no manifiestan fiebre, se deshidratan rápidamente. El otro grupo de riesgo son los chicos, ¿sí? Por el gran porcentaje de agua. Las embarazadas, porque dijimos que eran hipervolémicas fisiológicas. Y los atletas. O ustedes que son atletas. ¿Cómo se manifiesta una deshidratación? Y nosotros decíamos hoy las mucosas secas, la tonicidad de la piel, pero a veces no es la única manifestación. Cuando un paciente está deshidratado aparece dolor de cabeza, bueno, mucosa seca, constipación. La forma más fácil de combatir la constipación es tomar líquido. Fatiga, letargia, dolor muscular, aceleración del corazón, o sea, son formas en las que se va a manifestar una deshidratación. Fíjense, acá lo hicimos muy gráfico, muy sencillo. Le ponemos una canilla a cada compartimento.
Entonces, supónganse que vómitos, diarrea, fiebre excesiva, un paciente que tiene mucha temperatura y no se hidrata porque está confuso, pierde calor por sudoración, por la respiración y se puede deshidratar, sudoración excesiva por deporte al aire libre, etc. ¿Qué ocurre? Lo primero, ¿qué compartimentos pierde el líquido? Y el extracelular, ¿sí? Excesiva pérdida de agua desde el extracelular. ¿Qué va a pasar después? Aumenta la presión osmótica celular porque se concentran más las proteínas. Las células pierden agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua va a intentar pasar al compartimento donde están más concentradas las proteínas que no pueden permear. Entonces las células se encogen, ¿sí? Y eso es súper peligroso si estamos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Ese efecto de la pérdida de peso durante el ejercicio. Muchas veces hoy en día que está tan en boga esto de salir a correr maratones, estamos todos listas, hay que tener en cuenta que con muy poca pérdida de líquido, nosotros podemos tener síntomas importantes. Es decir, si perdemos un 1% de peso, fíjense, ya aumenta el mecanismo de la sed, hay termorregulación alterada y obviamente disminuye el rendimiento físico. Con 2%, pérdida de apetito. 3% hemoconcentración, reducción renal. Pero fíjense acá, 4% nada más, ya tenemos menor rendimiento físico. 5% ya tenemos dolor de cabeza, impaciencia en sueño. 6% alteración grave de la termorregulación, adormecimiento de extremidades, ¿sí? Y 7% ya puede entrar en colapso. Bueno, esto es más o menos lo mismo, síntomas clínicos, sed. Acá va diciendo de acuerdo al peso y del porcentaje que pierde, cómo pueden aparecer espasmos musculares, delirios, ¿sí? ¿Qué hace el organismo? Qué feo que no se pueda ver el cuadro completo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos deshidratamos? ¿Qué es lo que pone en marcha el organismo para tratar de compensar esa deshidratación? Primero disminuye la secreción de saliva, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la boca? Y garganta secas, ¿no? Obviamente, si perdemos agua, porque las proteínas no se pueden escapar, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta, ¿sí? Este aumento de la osmolaridad va a activar osmorreceptores que están en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, en lugares del hipotálamo donde no hay barrera hematoencefálica y se puede sensar ese cambio de osmolaridad. A su vez va a disminuir el volumen sanguíneo circulante porque perdimos agua, el extracelular. Disminuye la presión arterial. Incrementa el sistema renina, angiotensina, aldosterona que estuvimos viendo hace poquito, que ahora lo vamos a volver a ver cuando veamos riñón. Incrementa la formación de angiotensina 2 y todos estos mecanismos lo que van a hacer es estimular el centro de la sed en el hipotálamo. ¿Para qué? Voy a tomar agua, es lo primero que queremos hacer, ¿sí? Esto aumenta el agua corporal y entonces restablecemos esa deshidratación. No es lo mismo una deshidratación por exceso de calor ambiental que una deshidratación por correr una maratón y no hidratarse con agua y sales, ¿sí? Porque a veces necesitamos reponer sales, no solo agua. Esto lo vamos a volver a ver cuando después ustedes vean riñón, porque son sistemas complejos que necesitamos ver las distintas hormonas, cómo regulan todo. Supónganse una persona, como les decía recién, que corre una maratón a temperatura ambiente sin ser demasiado, pero repone solo agua en vez de agua y sales. Se llama hidratación hipotónica. ¿Qué le puede pasar? Esto, que muchas veces los vemos en las maratones esas grandes que se corren, los pacientes terminan en shock, ¿sí?
¿Cómo? Con una bebida que tenga sal. Gatorade. Muchas veces, por eso, no es que salimos a correr por el bosque 5 minutos y hay que tomar un Gatorade. No, claramente. ¿Sí? Porque a veces pasa que se toman un Gatorade por 5 minutos. No, el que va a hacer una maratón tiene que asesorarse de qué es lo que tiene que reponer con el que lo está entrenando o con el profesor. Tiene que asesorarse de acuerdo a la cantidad de kilómetros que va a correr, a la temperatura ambiente, etcétera, el gasto calórico que va a hacer, qué cantidad de agua y sales debe reponer. ¿Sí? Siempre perdemos el sudor, tiene sal, tiene sodio, por lo cual perdemos agua y sodio, no solo agua. Si vos tenés una diarrea, perdés agua, sodio, bicarbonato, toda la secreción gastrointestinal, por lo cual eso hay que reponerlo. ¿Qué pasa si yo ahora agrego a este balance que teníamos hoy solo agua? Fíjense, excesiva entrada de agua al líquido extracelular, se cae la presión osmótica del extracelular, ahora agregué mucha agua y las proteínas se diluyen, y entonces el mecanismo inverso, se hinchan, ¿sí? Y eso tampoco está bueno. Volvemos al cuadro de Darrow-Chanet. Si ahora teníamos el intra, el extra, le agregamos solo agua a este compartimento, al extracelular, agregamos solo agua, ¿el agua qué va a hacer? Va a pasar, porque es la única que puede atravesar las membranas, entonces va a hinchar o va a aumentar este compartimento, ¿sí? Entonces la idea no solo sino también electrolitos, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Esta es la región de normalidad, de volumen y de osmolaridad. 32 litros aproximadamente y 300 miliosmoles. ¿Qué ocurre si aumenta la volemia? Se expande el volumen. Se va a poner en marcha lo que ustedes vieron cuando vimos cardíaco, ¿no? Que es activación de la liberación del péptido natriurético auricular, ¿sí? O cerebral, cualquiera de los dos, que se acuerdan que se ponen en marcha cuando se expande el volumen extracelular. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Cuando hay hipovolemia o cuando hay contracción del volumen, ¿qué se pone en marcha? El sistema de angiotensina aldosterona y el sistema nervioso simpático, como vamos a ver más adelante. Si en cambio lo que hice fue perder líquidos, lo que va a pasar es un aumento de osmolaridad y en ese caso se va a liberar una hormona que se denomina diurética o vasopresina, ¿sí? Que lo que es retener agua por parte del riñón. Y si al revés disminuye la osmolaridad, porque el compartimento, disminuye la cantidad de hormona antidiurética o vasopresina. Y les muestro los cuadritos que ya terminamos para que tengan una idea, pero la idea es que la clase, después de que terminen de ver riñón con la doctora Matías, y vamos a volver a verlos, espero. El eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? ¿Se acuerdan? El riñón produce angiotensinógeno, el angiotensinógeno se convierte por la renina en angiotensina 1. La angiotensina 1 antes decíamos que era solo en el pulmón, ahora sabemos que casi todos los tejidos tienen enzima convertidora en angiotensina, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué hace? Va a la médula adrenal para liberar aldosterona y en el hipotálamo activa el mecanismo de la sed y la hormona vasopresina o antidiurética. Todo esto se pone en marcha, ¿por qué? Porque disminuyó el volumen circulante que lo van a detectar los riñones y pusieron en marcha todo este mecanismo, ¿sí? Una vez que se libera aldosterona y que se libera angiotensina,
lo que ocurre a nivel renal es disminuir la cantidad de agua que se excreta y disminuir la cantidad de sodio que se excreta, ¿sí? Eso lo van a ver ahora con mucho más detalle. Pero la idea es que este circuito lo que hace es tratar de que cuando disminuyó el volumen circulante restablecerlo. ¿Cómo? A través del riñón, que dijimos que era el efector final. Eliminamos una orina más concentrada, ¿sí? Y con menos sodio, para retener líquido, sodio y recuperar el volumen sanguíneo. Y el último, que es un feedback. Si el volumen circulante disminuye, se ponen en marcha vasoreceptores a nivel renal que sensan una disminución de angiotensión, ¿sí? También se van a poner en marcha receptores en el seno carotídeo, y a través de la aurícula liberar los péptidos natriuréticos que vimos antes. Todos estos mecanismos en conjunto lo que hacen es disminuir la excreción de sodio y finalmente recuperar el volumen circulante efectivo, ¿sí? Así que cada uno de los mecanismos que vayan viendo en el riñón ahora actúan para retener agua o eliminar más agua, retener sodio o eliminar más sodio y a partir de eso recuperar el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Está bien? Nos vemos la próxima.